Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y bueno, estoy contento. Una vez más está aquí conmigo mi amigo y hermano Eric Barba desde Panamá. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, José. Feliz, contento de estar aquí nuevamente en tu programa, compartiendo con todos los hermanos que te ven. Perfecto, ¿no? Pues acá estamos en el mero verano, te cuento. Para los que no saben, estoy en el desierto del estado de Arizona, en la ciudad de Phoenix, y estamos en el mero verano, bastante calor. ¿Cómo está allá en Panamá? Igual, estamos supuestamente en invierno, pero bastante caliente también, porque la humedad es terrible acá. Sí, me imagino. Y bueno, hermanos, antes de dar inicio, pues ya saben, les quiero hacer como siempre la cordial invitación a que le den like. Como pueden ver en la parte de atrás, nos están indicando que es tiempo de darle like. Así es de que si no les has dado like, dale like. Y también si eres nuevo en este canal, estás cordialmente invitado a suscribirte. Haz clic en el botón que dice suscríbete y haz clic en la campanilla. Escoge la opción de todas las notificaciones para que te enteres de nuevos videos y también cuando estemos en vivo. Bueno, como quizás ya vieron el título de esta transmisión, estaremos tocando este hermoso tema de la virginidad de María en los padres de la iglesia. Y también tenemos una sorpresa para aquellos que no son católicos. Aparte que estaremos mostrando el testimonio de los padres de la iglesia, también estaremos mostrando el testimonio de lo que algunas veces se les llama los reformadores magisteriales o los protestantes históricos, que ellos también tienen algunas cosas que decir sobre este tema. Así es de que les recomendamos que vean todo el programa porque esto lo vamos a dejar un poco al último. Así es de que, bueno, sin más, pues vamos a comenzar. ¿Cómo ves, Eric? ¿Qué nos puedes decir a manera aquí de introducción? Sí, bueno, comenzando como a un modo general, porque muchas veces ustedes ven en las redes sociales debates sobre este tema, ¿no? Pero lo interesante de las citas bíblicas que se pueden dar, que no lo vamos a dar en este caso, porque lo que vamos a hablar es específicamente de lo que hablaron los padres, y los padres se fijan en las citas bíblicas que usualmente uno ve en los debates. Vamos a ver un ámbito bastante interesante en cuanto a la descripción de lo que ellos enseñaron versus lo que se enseña ahora en grupos no católicos. Y básicamente son temas, lo que se ve en los debates es si María tuvo más hijos y cosas por el estilo, ¿no? Si María dejó de ser virgen en el momento del parto, cosas por el estilo. Pero lo interesante es, a modo general, son dos cosas bien puntuales. Los padres de la iglesia siempre enseñaron que María era virgen, siempre enseñaron que no tuvo más hijos y siempre enseñaron que nunca perdió su virginidad ni se unió con San José, su esposo, el custodio del Redentor aquí en la tierra de la Sagrada Familia, ¿no? Lo que había eran dos posturas en la iglesia primitiva, que todavía se da. Por ejemplo, si ustedes ven el catecismo, por el numeral 500 en adelante, que habla de la virginidad, ustedes van a ver que la iglesia católica se decanta por la posición de que esos supuestos hermanos que se mencionan en el evangelio son hijos de otra María, hijos que no son de la Virgen María. Los hermanos de Oriente, desde los principios de la iglesia, se decantan por la información de que esos supuestos hermanos de Jesús son de un matrimonio anterior de San José antes de juntarse con la Virgen María. Entonces, esas dos posiciones es la posición tradicional en general de toda la iglesia, ya sea de Oriente o de Occidente. Pero jamás, óigase bien esta palabra, jamás enseñaron que María tuvo más hijos, como se enseña ahora en grupos no católicos. O sea, eso es algo totalmente fuera de lo que es el depósito sagrado de la fe enseñado por los apóstoles y sus sucesores. Y lo que vamos a ver ahora es eso. Vamos a darnos cuenta en las primeras páginas, en las primeras láminas, quiénes eran los que enseñaban que María no fue virgen o quiénes eran los que enseñaban que María tuvo más hijos o que tuvo relaciones con San José. Vamos a ver claramente que no son personas que eran fieles a la iglesia o
que eran herejes que estaban afuera de la iglesia. Siempre eran los que estaban afuera de la iglesia, José. En otras palabras, cuando uno revisa la patrística, sí puede encontrar de repente personas que se pronunciaban en contra de esta doctrina, pero eran personas no dentro de la iglesia, como dices, o no eran precisamente los padres de la iglesia, sino que se trataba de personas que atacaban lo que la iglesia enseñaba o negaban, contradecían lo que la iglesia ya estaba enseñando, ¿no? Pues muy bien, yo ya estoy listo para este tema, pues yo creo que vamos a comenzar entonces. Primeramente, pues les voy a mostrar aquí a manera de introducción, pues esta portada, ¿no? Ahí como pueden ver, hermanos, dice la virginidad de María en los santos padres de la iglesia. Y bueno, a manera de subtítulo, dos preguntas, ¿no? Número uno, ¿rechazaron los padres esta doctrina? Algunas veces, incluso protestantes, apelan bastante a la patrística, apelan bastante a los padres de la iglesia, pero curiosamente son los padres de la iglesia los que nos presentan esta doctrina de la perpetua virginidad de María. Y también una segunda pregunta, ¿no? ¿Qué opinan los protestantes históricos sobre esta doctrina católica? Es decir, los primeros protestantes, ¿no? Lo vamos a estar viendo hacia el final, pero bueno, comenzamos aquí con esta lámina que tienen ya en sus pantallas. Aquí voy a dejar que Eric nos explique. Comenzando con Cerinto, que muchos dicen que el evangelista San Juan, el que se recostó en el pecho de nuestro Señor, hizo el evangelio contra este tipo de doctrina de Cerinto. Muchos expertos dan por esta teoría sentada, ¿no? Que Juan Apóstol hizo el evangelio contra estos gnósticos, los cerintianos y otro grupo de esa época. Y lo interesante que ellos decían es, la Virgen María dio a luz a nuestro Señor teniendo relaciones con San José. Ese es un punto. No estamos diciendo que los hermanos no católicos dicen eso, aunque el otro día vi un video de un pastor que sí decía eso increíblemente, ¿no? Que Jesucristo es producto de la unión con María y José. Y lo que muchos niegan, eso no lo niegan muchos hermanos no católicos ahora, porque la Biblia es clara, que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero muchos niegan lo mismo que negaban los gnósticos de los 2 primeros siglos, que la Virgen siguió siendo virgen en el momento de dar a luz y después de dar a luz a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo mismo que enseñan los hermanos no católicos ahora. ¿Qué piensas, José? No, pues a mí realmente, como lo dije en la introducción, a mí me llama la atención cómo para unas cosas, algunos protestantes les gusta apelar bastante a los padres de la iglesia, que sabemos que o varios de ellos fueron discípulos de los apóstoles, otros fueron discípulos de los apóstoles, pero sí que me llama la atención que para unas cosas les encanta apelar y afianzarse de los padres, pero ya cuando les traes temas como los dogmas marianos, ya no les gusta o ya no le dan tanta importancia al testimonio patrístico. En otras palabras, para ciertas doctrinas les dan bastante peso a los padres de la iglesia, pero ya para otras doctrinas que no están dispuestos a aceptar, como lo es la perpetua virginidad de María, ya no le dan tanto crédito, ya no le dan tanto peso a los padres de la iglesia. Y pues sí me llama la atención esta lámina, ¿no?, que hemos presentado, cómo ya desde el principio ya había herejías, ya había opiniones heterodoxas que iban en contra del depósito divino, ¿no? Así es que a mí se me hace muy, muy interesante. Comenzamos con Cerinto, que hablábamos de que muchos hablan de que el apóstol Juan hizo el evangelio, nuevamente lo repito, para combatir esta herejía gnóstica. En el punto 2 tenemos a paganos y judíos en el siglo I y siglo II, de que nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento, la Virgen María, no fue virgen antes del parto, nuevamente porque pensaban que se había unido realmente con San José para dar a luz a Jesús, y en el parto porque pensaban de que como cualquier otra mujer, Jesús nació como cualquier otra persona común y corriente en esta tierra, sin pensar que era Dios. Entonces, ¿por qué usamos los paganos y los judíos? Recordemos, a los que les gusta leer, los paganos, ¿qué creían? ¿Qué creían los paganos?
Recuerden Pablo cuando predicaba en el Areópago y predicaba en los lugares griegos. ¿Qué era lo que usualmente conocían los griegos? Cuando Pablo le habla de la resurrección del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo realmente y toda esa cosa, ¿qué le dijeron los griegos? Sí, otra vez te oiríamos hablar de eso, ¿no? Está en Hechos de los Apóstoles cuando hablaba a los griegos. ¿Qué creían los griegos? Los griegos, recuerden que tenían sus mitos, que eran que los dioses bajaban a la tierra y se unían realmente y carnalmente con las mujeres para dar a luz a los semidioses. Prueba de eso, los que recuerdan, Hércules dice que fue Zeus que bajó a la tierra y se unió con una mujer de esta tierra y dio a luz a Hércules y cosas por el estilo. Entonces, cuando los apóstoles y los sucesores predicaban de que Jesucristo nació virginalmente por obra del Espíritu Santo y que en el parto la Virgen María siguió siendo virgen, ellos decían que era una locura. ¿Por qué no? Porque ellos tenían en su cabeza de que Hércules, Zeus, Poseidón y todos esos dioses que ellos tenían para esa época, ellos no conocían eso de que una mujer quedara encinta sin concurso de una unión real. Entonces, y en el parto también era lo mismo, porque si daban a luz como cualquier otra persona que nació nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que iban a negar la virginidad de María en el parto. Y los judíos, a los que recuerdan ese texto de Orígenes que peleó contra un hombre llamado Celso, cuando hacen un libro entero contra Celso, Celso decía y se burlaba de los cristianos porque María no era virgen. Decía que se había unido a un soldado romano llamado Pantera y los judíos, porque estamos hablando de los paganos, y los judíos copiaron esa misma información de que María no era virgen y se había unido a un soldado romano. Y para los que no prestan atención a cosas así, los judíos tenían a Jesús y a la Virgen María en muy malos términos, que no puedo repetir aquí porque eran palabras muy groseras que tenían contra Jesús y contra la Virgen María. La tenían prácticamente como si hubiera sido, hubiera cometido adulterio con San José, a Jesucristo lo tenían como un apóstata de la fe y muchas cosas más que hablan en sus libros de esa época, ¿no? He escuchado que en el Evangelio de Juan, cuando los judíos le dicen a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación, sino que somos hijos de Abraham. He escuchado que algunos comentaristas, algunos biblistas han comentado, ¿no? Que lo que están haciendo ahí los judíos es prácticamente aventarle una indirecta a Jesús, ¿no? Como diciendo, nosotros no somos hijos de fornicación, así como se rumora de ti, ¿no? No sé si has escuchado esto. Interesante, sí, en algunos comentarios que hablan de eso. Y lo otro interesante es las palabras en griego. ¿Cómo se dice virgen en griego? Partenos. Partenos. ¿Y cómo se dice siempre virgen en griego? Hay partenón, hay partenos. Entonces, dicen que algunos hablan así, que en la forma antigua los judíos se burlaban de la virginidad de María porque en griego era partenos. Entonces, de allí, tomando la sátira como una forma satírica de decir que era hijo del soldado romano Pantera, o sea, partenos, pantera, partenos, pantera, ellos hacían como una sátira, como una burla de como que Jesús, un juego de palabras, de que María no era virgen porque era prácticamente Jesús hijo del soldado Pantera, cuando los cristianos decían que era partenos, que era virgen. Muy interesante esa explicación. Que de hecho es interesante cómo ver ya en los primeros siglos a estos detractores de la virginidad perpetua de María, porque esto muestra, por otro lado, muestra cómo ya desde los primeros siglos se creía. Aquí la pregunta que es un tanto tonta, ¿no? Si no es cierto que los primeros cristianos creían en la perpetua virginidad de Cristo, ¿por qué tienes a este pagano atacando a los cristianos por creer precisamente eso, ¿no? Entonces, es una pregunta así un poco sarcástica, pero al menos para que las personas que están escuchando y no son católicos o no creen en la perpetua virginidad de Cristo, pues deberían de hacerse esa pregunta, ¿no? Adelante, Eric. Sí, y como vemos, los dos primeros siglos fueron muy importantes porque los que comenzaron a negar la enseñanza de la virginidad de María, primero que fue virgen al concebir a Cristo y virgen al darlo a luz, fueron los mismos judíos
y los paganos que se burlaban de eso porque, vuelvo y repito, los paganos, los griegos, tenían mitos de sus dioses de que se unían a las mujeres para dar a luz a semidioses aquí en la tierra. O sea, que a ellos no le cabía en la cabeza de que María concibió a Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Ellos dirán, esto es una burla. Y los judíos, al no creer en los textos mesiánicos, hablo de los judíos que no creyeron, ¿no? Porque por supuesto que hay judíos que creyeron, que fueron los primeros cristianos, que eran judíos, y los primeros paganos que se convirtieron, no enseñaban lo mismo que los mismos judíos no creyentes, porque los judíos no creyentes y que atacaban a la iglesia se burlaban de la virginidad de María y se burlaban de nuestro Señor Jesucristo con palabras que les mencioné bastante groseras, ¿no? No sé si quieres seguir poniendo un par más que ya para pasar más rápido. Entonces, después de los 2 primeros siglos, ¿quién negó la virginidad de María? ¿Alguien que estaba en correcta doctrina o alguien que estaba alejado de la iglesia? Ajá. Ebionitas. Seguimos por el siglo II, que era una secta con errores judaicos. Negaban la virginidad de María en el parto. Porque, por supuesto, si ellos no creían que Jesucristo era Dios, sino un superhombre, ella lo dio a luz como cualquier persona. Y en el siglo IV está la clave. Vienen 2 herejes interesantes a finales del siglo IV. Elvidio y Joviniano. ¿Quién era Elvidio? Una persona que simplemente llegó a los alrededores de Roma, llegó a oídos de San Jerónimo, de que estaba diciendo que la Virgen María tuvo más hijos y se unió conyugalmente con San José. Lo mismo que escuchamos de los hermanos no católicos ahora. Sí, la Virgen María está bien, concibió a Jesús virginalmente, pero después ya no siguió siendo virgen y después se unió a José y tuvo más hijos. O sea, eso no lo enseñaba la iglesia nunca. Tanto así que tuvo que venir San Jerónimo a refutar a ese hereje. Y fue refutado brutalmente. Básicamente lo que habla el vídeo, ustedes busquen simplemente en internet, lo pueden encontrar, la refutación de San Jerónimo a el vídeo. Las mismas enseñanzas del vídeo que no eran de la iglesia es la que refutó San Jerónimo. Y las mismas cosas que enseña el vídeo y que defiende San Jerónimo contra esa doctrina es las mismas cosas, la mayoría de cosas que ustedes van a escuchar de los hermanos no católicos ahora en estos tiempos. Que la Virgen María tuvo más hijos, que Mateo 1:25 dice hasta que dio a luz, significa que después sí. Bueno, todo eso San Jerónimo lo refutó hace 1700 años atrás. Ustedes simplemente busquen a San Jerónimo y ya él contestó todas las mismas cosas que los hermanos no católicos les gusta decirle al católico ahora por las redes sociales. A ver, Eric, este San Jerónimo del que estás hablando, ¿será acaso el mismo San Jerónimo que usan los protestantes para atacar los libros deuterocanónicos? Porque les gusta, ¿no? Les gusta a los protestantes traer el testimonio de San Jerónimo cuando se trata de atacar los libros deuterocanónicos, que no me voy a salir del tema, obviamente, pero una pregunta también que yo quiero lanzar aquí, otra de mis preguntas, ¿no? ¿Por qué usan a San Jerónimo para atacar los libros deuterocanónicos? Pero ya no les gusta usar a San Jerónimo cuando él defendió a capa y espada la doctrina de la perpetua virginidad de María. Las mismas enseñanzas de Elvidio, que era una persona alejada de la iglesia, es lo que enseñan los hermanos no católicos ahora. Y San Jerónimo refutó todo eso. Refutó, hermanos, el hasta que los hijos mencionados, que no es este hijo del carpintero, no son sus hermanos Simón, Judas, y sus hermanas no están entre nosotros. Lo mismo decía el vídeo, ¿ves? Estas son las hermanas y hermanos de Jesús. San Jerónimo contestó todo eso tranquilamente. Esa objeción que has dicho, la de hasta que, para los que no están familiarizados, se refiere donde dice que no la conoció, hablando de San José, donde dice el evangelista que no la conoció hasta que, y unos dicen, ¿ves? Eso significa que después de que dio a luz, porque dice hasta que dio a luz, algunos asumen o se imaginan que significa que después de que la Virgen dio a luz, entonces, y solo hasta entonces, supuestamente San José la habría conocido, ¿no? Como su mujer, ¿no? Cosa que sabemos que no es así, porque como tú dijiste, ya San Jerónimo, él refuta esa objeción. Así que me parece muy, muy interesante, ¿no? Así es de que, bueno, pues vamos a continuar con la siguiente.
Ahí sale Joviniano, Antidicomaritas. Joviniano era un monje hereje. ¿Y por qué era un monje hereje? Porque hablaba lo mismo que el vídeo, que María no siguió siendo virgen después de dar a luz a Cristo y tuvo más hijos con San José. Lo interesante es que Joviniano era un monje. Él estaba en abstinencia, por supuesto, su voto de abstinencia, de humildad y todo eso, y él rechazó todas esas cosas. Ahí donde vemos también de que por qué se rechaza algo que viene de una revelación sagrada, porque tú quieres vivir de acuerdo a tus propias pasiones, por decirlo así, ¿no? Si se puede decir de esa manera. El monje quería vivir de acuerdo a sus propias pasiones, entonces él no estaba de acuerdo en seguir una vida ascética, una vida de oración, una vida de ese modo, entonces comenzó a negar la virginidad de María. ¿Y qué sucedió? Repitió las mismas cosas que el vídeo, eran más o menos contemporáneos, casi unos 20, 30 años más o menos del mismo rango de diferencia entre el año 383 al año 400. ¿Y qué sucedió? Fue condenado por el Papa Ciricio, fue condenado en Roma, fue condenado en Milán por el obispo Ambrosio, San Ambrosio. Tuvo que contestarle también a este monje, le dijo como que, porque ese monje era de la misma lugar de San Ambrosio en Milán. Entonces San Ambrosio tuvo que también salir al paso y decir, oye, ¿qué tú estás inventando aquí? Tú estás inventando cosas que la iglesia nunca ha enseñado. Y por supuesto fue refutado también por San Jerónimo nuevamente. O sea, ya San Jerónimo para esa época, no, si mal no recuerdo, estaba viviendo en Belén o en otro lugar fuera de Roma, porque recuerden que el concilio romano fue en el 382. De ahí vino el hereje del vídeo en el 383, un año después del concilio romano, donde dieron los libros sagrados. Y por el 389, 390 llega ahora Joviniano, se sale de la iglesia, quiere seguir sus propias doctrinas, sus propias pasiones, tiene que condenarlo el Papa, tiene que condenarlo San Ambrosio, y esos libros de ese hombre llegaron a oídos de San Jerónimo, donde estaba bien lejos. Y San Jerónimo, ¿qué dice aquí? Otro, llegó un el vídeo 2, llegó un el vídeo número 2 y vuelve. Y ustedes buscan en internet y van a ver respuesta de San Jerónimo contra el vídeo. Y contra Joviniano, van a ver contra Joviniano, una excelente carta, una excelente refutación, que es las mismas cosas que enseñan los hermanos no católicos ahora. ¿Qué opinas, José? A ver, dime si escuché bien. Mencionaste a dos grandes hombres. Mencionaste por ahí a San Ambrosio, Ambrosio de Milán, y también mencionaste a San Agustín, ¿no? Agustín. Agustín también estaba para esa época ya, sí, por supuesto. Así es, pero qué interesante, ¿no? Porque también hablando de nuestros queridos hermanos, los protestantes, también a ellos les gusta citar mucho a San Agustín, incluso a San Ambrosio, pero lo curioso es que ahora nos estás platicando que San Agustín y San Ambrosio también defienden la perpetua virginidad de María. Entonces aquí la pregunta sería para nuestros hermanos protestantes, pues la pregunta sería, ¿cómo es posible que estos dos grandes hombres de Dios que hasta ustedes reconocen, cómo es posible que hayan defendido la perpetua virginidad de María, ¿no? Entonces, terminar con esta introducción que le hemos ampliado un poquito es para entender quiénes eran los que negaban la virginidad de María y como ponemos ahí, enemigos de la virginidad de María. Repetimos, Cerinto, los paganos, judíos, ebionitas, Elvidio, Joviniano, Antidicomaritas, que es mencionado por San Agustín en una de sus cartas. Y número 7, los protestantes desde el siglo XVI a la fecha son los que niegan la virginidad de María en el parto y después del parto. En el parto porque no pueden entender cómo María siguió siendo virgen en el momento de dar a luz. Y después del parto, lo mismo, repiten lo mismo que Joviniano, que Elvidio, que los paganos, que ebionitas, antidicomaritas, o sea, repiten lo mismo que las personas que estaban afuera de la iglesia dijeron en ese tiempo y que los primeros cristianos tuvieron que combatir. Pero ahora vamos a ver entonces qué enseñaban los primeros cristianos con respecto a eso, porque también, José, se pueden decir, pero es que eso de la virginidad perpetua se declaró en el año 649, de que antes, durante y después del parto. Está bien, se declaró el dogma de antes, durante y después del parto en el año 600, pero vamos a ver ahora qué enseñaban desde antes eso, ¿no? ¿Verdad? Solo un comentario antes de pasar a la siguiente lámina, hermanos que nos están escuchando. Como pueden ver, cuando alguien rechaza la perpetua virginidad
de María se está poniendo en línea o se está poniendo en la misma categoría, no que los padres de la iglesia, no que los grandes hombres de Dios de los primeros siglos. No, miren, observen esta lámina. Cuando alguien rechaza, cuando un protestante rechaza la perpetua virginidad de María, se está poniendo en esta categoría con puros herejes, como lo pueden ver en pantalla. Algo que me llama la atención, lo digo rápido, noten cómo, donde dice protestantes, número 7 protestantes, noten cómo nuestro hermano Eric nos ha señalado que los protestantes rechazan que María haya sido virgen, dice ahí en lo que es la expresión latina in partu. Y noten que hay otro grupo, si ustedes revisan en el número 3, donde dice ebionitas, ellos también rechazaban que María fuese virgen in partu, o sea, en el momento preciso de dar a luz. Y eso se debe a que los ebionitas rechazaban rechazaban que Jesús tuviese pues un cuerpo real, ¿no? Entonces ellos tenían problemas con ese aspecto. Entonces, pues nada más para que vean, cuando alguien rechaza la perpetua virginidad de María, se está poniendo en la misma categoría que todos estos grupos que hemos estado mencionando. Y esto es bastante importante porque aunque el dogma se declaró nuevamente, repito, en el año 600, se declaró a María siempre virgen en el año 553 en el concilio de Constantinopla, si mal no recuerdo. Desde los primeros siglos ya se enseñaban cosas como estas, de que la Virgen era virgen durante el parto, que era un misterio, y todo lo demás, ¿no? Entonces aquí vemos a San Ignacio de Antioquía, comenzando con él, que era discípulo de Pedro, discípulo de los apóstoles, discípulo de Juan, y nos habla la carta a los Efesios así: quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor, 3 misterios clamorosos que fueron cumplidos en el silencio de Dios. Entonces aquí algunos de repente yo he escuchado que dicen, pero es que ahí no dice antes, durante y después del parto, no dice nada específico. Claro, porque él no está defendiendo un tratado teológico. Primero recuerden que San Ignacio escribió estas cartas yendo a un martirio. Él no está pensando en un desarrollo teológico como Santo Tomás de Aquino haciendo una suma teológica, él simplemente está de una manera natural exponiendo lo que él cree. Quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y su parto. Bueno, ya ahí nos dice muchas cosas. 3 misterios glamorosos que se cumplieron en el silencio de Dios. Misterio, silencio de Dios, virginidad de María y el parto, y se le escondió al demonio. Y ahí nos dice un desarrollo teológico interesante. Y el otro texto a los de Esmirna, que él habla que él verdaderamente nació de una virgen, verdaderamente nació de una virgen, que es lo que negaba Cerinto y los herejes gnósticos que él también atacaba. O sea, Cerinto negaba la virginidad en el parto y después del parto, y también antes del parto, y San Ignacio de Antioquía aquí, contra los gnósticos que decían que no había tomado nada de María, dice que verdaderamente nació de una virgen. O sea, él ataca el gnosticismo así. Y ataca también las doctrinas erradas diciendo que hay un misterio en el parto de María y un misterio en su virginidad que el demonio no puede conocer. ¿Qué te parece, José? No, pues la verdad, muy interesante y me encantó que hayas recalcado que San Ignacio de Antioquía, pues número uno, como tú dijiste, no está escribiendo aquí un gran tratado teológico porque está él camino a su martirio. Son cartas que escribe, ¿no? A las iglesias, o en el caso de Policarpo, ¿no? También escribe por ahí a Policarpo. Pero esa es la razón por la que no se dedica a refutar todas las herejías habidas y por haber, o a expresar esta doctrina con todos sus pormenores, ¿no? Entonces es importante, pero lo que más me llamó la atención, Eric, es cuando bien dijiste que este San Ignacio fue discípulo de los apóstoles. Entonces, ¿cómo vamos a creerle más a personas de nuestro tiempo moderno que están completamente desconectadas de la iglesia, de la historia, de la patrística, y muchos de ellos ni siquiera tienen formación teológica? ¿Cómo les vamos a creer a estas personas en lugar de creerle a este santo hombre de Dios, Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan, discípulo de Pedro, discípulo de los apóstoles? Aprendió a los pies de los grandes apóstoles de Jesucristo. Entonces, nada más para invitar a la reflexión, ¿no? A mí me pareció muy, muy interesante. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Quieres que te ayude con la lectura? Sí, adelante, José, para decirle a los hermanos que ahí nos intercalamos.
Así es. Ahora tenemos a San Ireneo de León. Y bueno, pueden ver la fecha muy temprana. Y dice así, siendo él puro, abriría puramente la matriz pura, que regenera a los hombres para Dios, la cual él mismo hizo pura. Esto lo dijo en contra de las herejías 433:11. Adelante, Eric. Este es un texto bastante interesante que está en los libros de teología. O sea, esto en latín se escucha inclusive hasta mejor. Parece un trabalenguas. Pure, purans, aperiens, bulbans, etcétera, ¿no? Es bastante interesante como lo dicen en latín los libros de teología o de mariología, mejor dicho. Dice que él, siendo puro, abriría puramente la matriz pura. O sea, miren ese juego de palabras. Jesús es puro. Abre la matriz que es pura y la abriría puramente. O sea, prácticamente lo que nos está diciendo es eso. Él, siendo puro, abriría puramente la matriz pura que nos regenera para Dios, que él mismo hizo puro. Aquí nuestro doctor de la iglesia, porque ya se le puede decir doctor de la iglesia, que ya fue declarado por el Papa Francisco, San Ireneo de León, nos enseña de que cómo fue el nacimiento de Cristo. O sea, él no está es un tratado contra la herejía, sí, pero ahora sí está profundizando, ¿no? Esto puede caer muy bien con los que algunos niegan cuando dicen, no, que mira, que María se fue a purificar al templo porque ella dio a luz como con las demás mujeres dio a luz a Cristo, que sangró y cosas así. Bueno, ya San Ireneo aquí está refutando esto porque él está dando un ataque a los gnósticos. O sea, los gnósticos decían, está bien, yo te puedo decir que Jesús nació virginalmente, pero entonces no tomó nada de ella y traspasó el vientre de María como un fantasma. Y él, no. Él, puro, abriría puramente la matriz, o sea, abrió la matriz, pero sin dañarla, abriendo la matriz puramente, el cual él mismo hizo pura. Y dice que la matriz es pura. Jesús es puro, hizo la matriz pura y la misma matriz en sí es pura. Miren, tres cosas interesantes a analizar allí que habla San Ireneo de León, al que le presta atención a esas cosas. ¿Qué opinas, José? No, también pues es un testimonio muy poderoso, ¿no? Porque también este San Ireneo de León, también según lo que tenemos por la historia, él también le tocó, siendo un adolescente, le tocó escuchar de viva voz las enseñanzas del apóstol Juan. Entonces aquí tenemos este testimonio que también creo yo que es muy poderoso. Y bueno, lo que decíamos hace un momento, ¿no, Eric? Si la iglesia no hubiese creído en la perpetua virginidad de María, entonces, ¿por qué tenemos toda esta documentación, todos estos registros de estas controversias, ¿no? En otras palabras, uno esperaría que si la iglesia primitiva jamás hubiese creído en la perpetua virginidad, uno esperaría pues no encontrar absolutamente nada de controversia, ¿no? Pero el hecho de que hay controversia ya nos da testimonio de que los cristianos primitivos verdaderamente sí creían en la perpetua virginidad de María. Y pues a mí me parece muy importante. Muy bien, pues entonces ya hemos cubierto y tenemos la parte de abajo de San Ireneo. La parte de abajo, déjala leo. Dice, y también en torno a su nacimiento, el mismo profeta dice en otra parte, antes de que engendre la que está en dolores y antes de que le lleguen los dolores del parto, dio a luz a un niño. Isaías 66, verso 7. Así dio a conocer lo inesperado e inopinado de su nacimiento de la Virgen. Eso está en demostración de la predicación apostólica número 54. Adelante, Eric. Aquí vemos a San Ireneo de León porque de repente se pueden decir, eso de que sí, que él abriría la matriz pura, eso no significa de que él está enseñando la virginidad perpetua o la virginidad en el parto. Bueno, a los que todavía intentan negar ese testimonio de San Ireneo, les puse ese otro texto de la predicación apostólica y nada más y nada menos, mira cómo se llama ese libro, Demostración de la predicación apostólica. Ahí San Ireneo nos sigue diciendo que la Virgen María fue virgen en el momento de dar a luz a nuestro Señor Jesucristo, porque si habla de que él abrió la matriz pura, la matriz que era pura y que Jesús era puro, ese nacimiento fue virginal, fue
extraordinario y milagroso. ¿Y dónde lo termina de reforzar? En la predicación apostólica que él mismo recibió de Policarpo, que él mismo recibió, que Policarpo recibió de San Juan Apóstol y demás, donde dice que antes de que le lleguen los dolores dio a luz, diciendo, tirando el texto del Antiguo Testamento de Isaías 66, haciendo referencia al nacimiento de Cristo. O sea, que ¿no les parece poco esto? Y para rematar nos dice que el nacimiento es inopinado e inexplicable. Inopinado. ¿Por qué es inopinado e inexplicable? Porque ya lo dio a entender de que él abrió la matriz pura, pero él no está dando muchos detalles así, ¿no? Pero él, ¿qué nos está diciendo en pocas palabras en nuestro idioma español acá en el siglo XXI? De que la virginidad de María, virgen en el parto, y nos lo da a explicar con el texto de Isaías y con el texto de que él abrió la matriz pura. Uh-huh. Yo creo que sí, este pasaje pues es muy importante porque claramente este pasaje, de hecho yo creo que lo voy a poner una vez más en pantalla para que todos lo puedan apreciar. Ese pasaje que es una profecía, es 66, Isaías 66, el verso 7, dice, y también en torno a su nacimiento, el mismo profeta dice en otra parte, antes de que engendre la que está en dolores, y antes de que le lleguen los dolores de parto, dio a luz a un niño. Eso es una referencia, obviamente, al parto indoloro de la Virgen. Y aquí quiero comentar de manera muy rápida. En otros pasajes se hablan también de dolores que la mujer, en referencia a la madre del Mesías, experimentaría. Pero esto algunos dicen ¿ves? Estás malinterpretando porque en otros pasajes se dice que la Virgen, que la madre del Mesías experimentaría ciertos dolores. Bueno, número uno, esto no es nuevo, porque cuando uno va a los comentarios de los padres, nos dicen que esto que tenemos delante de nosotros, Isaías 66:7, es una profecía sobre el parto indoloro, mientras que los otros pasajes que nos hablan de que la madre del Mesías experimentaría ciertos dolores, se están refiriendo no a los dolores cuando una mujer da a luz, sino se está refiriendo a los dolores, es decir, a los sufrimientos de la pasión de Cristo, de los cuales ella, de manera secundaria, participaría. De hecho, aquí voy a regresar con ustedes, hermanos. Hay una frase de San Juan Damasceno, que dice que los dolores que la Virgen, dice así, los dolores de los que la Virgen escapó en Belén, la alcanzarían en el Calvario, cuando ve a su Hijo, a Jesucristo, en la plenitud de su pasión, es decir, crucificado ahí en el Calvario. Ahora bien, por lo que parece, todavía muchos opinan que María es parturienta, o sea, que no es virgen, por el nacimiento del niño, cuando en realidad no es parturienta, porque también algunos dicen que después de haber dado a luz, la partera la encontró virgen. Eso está en el libro de Estromata, ¿no? Y San Hipólito de Roma también, del año 170 al 235, nos dice, pero el creador de todas las cosas incorporó a sí mismo un alma racional y un cuerpo sensible de la Santísima María, siempre virgen. Miren, antes de que digan siempre virgen en el dogma del año 500, siempre virgen, ya San Hipólito lo estaba mencionando contra los herejes Verón y Élix. Eso es muy interesante porque ese San Hipólito también lo citan mucho algunos de nuestros hermanos separados para atacar otros aspectos de la fe católica, pero es interesante que el mismo San Hipólito está defendiendo la perpetua virginidad. A mí me parece muy, muy interesante. Muy bien. ¿Quieres que avancemos o tienes otros comentarios por ahí, Eric? No, adelante, avancemos. San Gregorio de Niza, y ahí ven las fechas, hermanos, del 335 al 395, dice, en el mismo sentido, el vientre de la Santa Virgen que atendió a un nacimiento inmaculado es declarado bendito en el Evangelio, pues ese nacimiento no anuló la virginidad, ni la virginidad impidió un nacimiento tan grande. Esto viene del Tratado sobre la Virginidad número 19. Sí, el Tratado de la Virginidad es muy bonito. Les recomiendo a los hermanos que puedan leerlo, que es bastante bonito el Tratado de la Virginidad de San Gregorio.
nos dice que el nacimiento fue inmaculado y nos habla de que el nacimiento no anuló la virginidad, ni la virginidad de María impidió un nacimiento tan grande. Esas son palabras fuertes. Básicamente nos sigue insistiendo y nos siguen diciendo los padres de la iglesia de que Jesús nació virginalmente. ¿Verdad, José? Sí, exacto, que esto es algo que tristemente muchos protestantes pues no lo sostienen. Ellos cuando se refieren al aspecto milagroso de Jesucristo, lo limitan 100% a la concepción. Dicen, sí, aceptamos que fue milagroso, pero solo en el sentido de que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Sin embargo, como ya lo vimos hace unos momentos, la profecía de Isaías, creo que es el capítulo 7, dice que la Virgen, y es interesante que antes de decir la Virgen, dice, os daré una señal. A mí esa parte se me hace muy interesante, porque la señal que Dios le da a la humanidad precisamente está conectada con el hecho de que es una virgen la que no solo concibe, sino la que da a luz. Entonces, eh, si uno pudiera, por ejemplo, imaginemos que yo aún soy protestante y yo tuviese que hacer una objeción, yo diría, bueno, pues, ¿qué hay de señal o qué hay de milagroso? Porque la palabra hebrea que se usa para señal también se puede usar como milagro o como un portento. Entonces Dios está diciendo, les daré un portento, les daré una señal milagrosa. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz. Eso se me hace muy importante para que lo podamos considerar. San Jerónimo. Pueden ver también las fechas, hermanos, en el siglo IV, es decir, del 340 al 420 es que vive San Jerónimo, el que muchos quieren usar para atacar a la iglesia, pero vean lo que dice este santo hombre de Dios. Dice, Santa María, bendita María, Madre y Virgen, Virgen antes del nacimiento, Virgen después del nacimiento, concede al poder de Dios que nació de una virgen y sin embargo la misma virgen fue virgen después del nacimiento. Esto viene de la homilía sobre el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 14. Y también antes de darle la palabra a Eric, leo el segundo párrafo. ¿Acaso no puedo poner en tu contra toda la serie de escritores antiguos? Ignacio, Policarpo, Ireneo, Justino Mártir y muchos otros hombres apostólicos y elocuentes mantenían estos mismos puntos de vista y escribieron volúmenes repletos de sabiduría. Si alguna vez hubieras leído lo que ellos escribieron, serías un hombre más sabio. Este es el mismo San Jerónimo en su carta contra Elvidio el hereje, número 19, y como pueden ver la referencia completa ahí en pantalla, ¿no? San Jerónimo, uno de los doctores de la iglesia más utilizados por los hermanos no católicos al momento, como tú bien mencionabas, de los deuterocanónicos y todo lo demás, ¿no? Sería interesante que también lo siguieran cuando él dice Santa María, bendita María, que salga de sus labios esas mismas palabras, Santa María, bendita María, Madre y Virgen María. Ahí está diciéndole una poesía a San Jerónimo a la Virgen María, ¿no? Virgen antes del nacimiento, virgen después del nacimiento. Y aún así no dejó de ser virgen. O sea, ¿por qué los hermanos no pueden seguir orientándose con lo que dice San Jerónimo también así? Y lo interesante y más importante, la segunda parte, el segundo texto contra el vídeo, porque ese texto, él estaba refutando la parte en que el vídeo dice que Jesús tuvo más hermanos de sangre, lo mismo que dicen los hermanos no católicos, que tuvo más hermanos de sangre. Entonces San Jerónimo en ese capítulo 19 en su texto contra el vídeo nos dice, yo puedo poner a todos estos antiguos escritores en tu contra. ¿Qué quiere decir? Entonces, San Jerónimo estaba diciendo, si tú me dices que Jesús tuvo más hermanos, que la Virgen María tuvo más hijos, yo te puedo poner a toda esta gente en tu contra. Y miren, aquí mencionó Policarpo, Ignacio, Justino Mártir, todos hombres, varones, elocuentes, no, con mucho respeto. ¿Qué podemos repetir esa misma frase de San Jerónimo ahora? Alguien que te dice, María tuvo más hijos, Jesús tuvo más hermanos. Vamos a poner la misma palabra de San Jerónimo. Si hubieras leído a los primeros escritores, serías un hombre más sabio, porque puedo ponerte todos estos escritores en tu contra.
Y lo interesante que aquí da a entender San Jerónimo es que él prácticamente leyó escritos que no tenemos a la mano. Eso es lo que nos da a entender. Conocemos de Ignacio las 7 cartas, conocemos a San Justino de Mártir contra Trifón, el otro texto de las apologías. Conocemos a Policarpo en su martirio, conocemos a Policarpo en su carta, pero aquí San Jerónimo nos dice, protegiendo la virginidad de María, que Jesús no tuvo más hermanos de sangre y que María no tuvo más hijos, nos está diciendo San Jerónimo, yo te puedo poner a todos ellos en tu contra. O sea, San Jerónimo en el año 300 leyó documentos de los primeros esos obispos que no tenemos a la mano, que la historia no nos ha podido traer, porque recuerden que hay muchos textos que no nos han podido traer los arqueólogos. Él leyó cosas para refutar a ese Elvidio. ¿Qué opinas, Juanjo? Sí, aquí yo veo dos cosas que son bien interesantes. Número uno, prácticamente San Jerónimo está reprendiendo a Elvidio el hereje por no conocer la patrística, aunque sabemos que esos escritos ya no están disponibles, pero aún así son escritos de padres apostólicos. Entonces, eso es interesante. Ahí hay una lección para todos los que vivimos en este tiempo, la importancia de leer la patrística. Ahora, como tú decías, algunos escritos ya no han sobrevivido hasta nuestros días, pero sí que tenemos a la iglesia. Y lo que estos escritos patrísticos enseñaban sobre la perpetuidad de la virginidad de María es lo mismo que la Iglesia Católica enseña. Entonces me encanta cuando San Jerónimo dice, serías un hombre más sabio. Prácticamente le dice si supieras estas cosas. En otras palabras, eso sucede cuando uno escucha a la iglesia, el testimonio de la iglesia que tiene la tradición apostólica. Porque aunque ya no tengamos esos escritos, aunque no hayan sobrevivido ciertos escritos, la iglesia sí que ha preservado el depósito sagrado, el depósito divino. Y yo aquí aplicaría las palabras de San Jerónimo también hacia la iglesia. Seríamos personas más sabias si escucháramos lo que tiene que decir la iglesia. ¿Y sabes qué? Me vienen las palabras de Jesucristo cuando dijo, el que a ustedes los escucha, me escucha a mí. Entonces yo creo que eso es algo muy, muy interesante. Así es de que ahí tienen un reto nuestros queridos hermanos separados, ¿no? Y ahora tenemos a los protestantes históricos. Aquí te voy a dejar que tomes la palabra, Eric. ¿Qué pensaban los primeros reformadores, por decirlo en nuestro tiempo, los primeros evangélicos, por decirlo de una palabra, porque también lo conocen así, ¿no? Acá en nuestra América. Los primeros evangélicos, los primeros reformadores, los primeros protestantes, ¿qué pensaban sobre la virginidad de María? Aquí vemos a Heinrich Bullinger, que vivió entre 1504 al 575, cuñado de Cranmer, y que sucedió a Zwinglio, allá en Suiza. ¿Y qué decía él? Dice, la Virgen María, completamente santificada por la gracia y la sangre de su Hijo único y abundantemente dotada por el don del Espíritu Santo y preferida a todas, ahora vive feliz con Cristo en el cielo y es llamada y permanece siempre Virgen y Madre de Dios. Aquí nos lo dice uno de los sucesores de Zwinglio, con respecto a este tema de los primeros reformadores, ¿no? O sea, aquí vemos que aunque se estaban separando de la iglesia por la revuelta protestante, ellos mantenían la verdad revelada que se conoce desde el principio. Eso es lo que se conoce desde el principio, porque a veces nos vienen con esa frase, José, la clásica, es que yo no soy luterano, o te vienen así, es que yo no soy seguidor de Zwinglio. O es que ellos todavía mantenían un ADN católico, todavía corría sangre católica por sus venas, por eso decían ese tipo de cosas, pero nosotros ya estamos más purificados de todas esas doctrinas y cosas por el estilo, ¿no? Pero básicamente le dice a ellos que también eran, que no conocían lo que estaban hablando, ni conocían de la Biblia, ¿verdad? Sí, es una total desgracia, ¿no? Es una total desgracia porque si entonces estos señores no estaban purificados o no fueron usados por el Espíritu de Dios como ellos afirman, pues entonces, ¿qué hacen siendo protestantes, no? Y aquí te voy a ayudar con esta segunda lámina. Este es Charles Drelincourt, que vive desde el 1595 al 1669, un pastor protestante reformado francés, y él dijo lo siguiente: esta feliz madre
permaneció virgen durante el parto y después de él. Nótese que le llama madre. Y aquí la traducción dice feliz, ¿no? Pero es de donde se toma la frase bienaventurada, ¿no? Esta bienaventurada madre permaneció virgen durante el parto y después de él. Esto está tomado de citas de Max Turian, María, madre de todos los cristianos, y ahí tienen hasta la página. Así es de que me parece muy interesante. No sé si antes de que pase a la siguiente, ¿quieres hacer algún comentario, Eric? Sí, aquí vemos a un protestante reformado. Nos habla de que la Virgen María fue virgen después del parto también, durante el parto, después del parto. O sea, no está negando la virginidad de María. Interesante. Sí, realmente, sobre todo, qué bueno que resaltaste que este señor es reformado, es calvinista, ¿no? Como ahora muchas veces se les llama. Entonces, hoy en nuestros días, los calvinistas son de los más férreos en contra de los dogmas marianos, ¿no? Entonces, aquí esa es una pregunta que les queremos lanzar a los calvinistas, ¿no? A los reformados que nos están escuchando. Pues, ¿qué haces entonces con con este reformador francés, reformado, calvinista? Como dijiste, Eric, tristemente, muchos se lavan las manos diciendo, oh, yo no soy reformado, oh, yo no soy luterano, oh, es que ellos todavía estaban influenciados por el romanismo papista y utilizando ese tipo de adjetivos, ¿no? Eso que dicen, ah, no, yo no soy luterano, oh, no, yo no soy calvinista, o algunos incluso hasta dicen, a mí qué me importa Lutero. Entonces, te das cuenta, eso es una soberbia del tamaño del mundo, ¿no? Y muy bien, pues vamos entonces a continuar. Es interesante, Martín Lutero hace unos años, Eric, ¿te acuerdas cuando andaban celebrando los llamados 500 años de Reforma Protestante? Todo el mundo, todas las denominaciones, todos hicieron videos para celebrar y siempre en todos los videos ponían a Martín Lutero. Pero ya cuando les enseñas las cosas que creía Martín Lutero que ellos no creen, dicen, ah, no, ¿qué me importa Lutero? Y yo les digo, ¿qué no estaba celebrando hace poquito con Lutero? Pero bueno, Martín Lutero dijo lo siguiente: Cristo nuestro Salvador fue el fruto real y natural del vientre virginal de María. Esto fue sin la cooperación de un hombre, y ella permaneció virgen después de eso. Y ahí pueden ver en pantalla la cita exacta. Y aquí te voy a pues dar la palabra, Eric. Aquí quisiera a veces retroceder en el tiempo y cuando alguien nos dice, es que María tuvo más hijos, hay que retroceder en el tiempo y regresar a Alemania y que le diga eso enfrente a Lutero. Es que María tuvo más hijos. O a Calvino, es que María tuvo más hijos. O tuvo relaciones con José. Yo creo que, recuerde que en ese tiempo lo sacan a patadas, yo creo, ¿no? Lo sacan de la nación. Incluso recuerde que Calvino quemó a personas que él consideraba herejes. Y eso es bastante delicado, o era delicado para ese tiempo. O sea, si nosotros comparamos la enseñanza de ahora de un hermano no católico en este tema y lo retrocedemos y lo ponemos con todos estos primeros reformadores, prácticamente estos reformadores lo hubieran declarado hereje. Le hubieran dicho que es un hereje porque está creyendo cosas que no existen, que está inventando cosas, mejor dicho, ¿no? Bastante importante eso. Y sabes, ahora que estamos comentando, Eric, que como muchos dicen, no, a mí no me hables de Lutero, o a mí no me hables de Juan Calvino, o no me hables a mí de esos reformadores porque yo no soy igual a ellos. Eso simple y sencillamente muestra lo que yo en muchos programas he repetido. El problema del protestantismo, en su esencia, el problema del protestantismo es un problema de autoridad. Nadie respeta a nadie, no hay magisterio, no tienen un papa. Entonces, por eso es que estas personas de nuestros tiempos modernos, que son protestantes modernos, por eso tienen esta actitud y aún a sus propios reformadores protestantes, que son como los padres del protestantismo, aún a ellos los menosprecian, se expresan de una manera despectiva. ¿Por qué? Porque no tienen esta apreciación por la autoridad. Por eso ni ellos mismos hablan de padres de su movimiento protestante, porque no tienen esa jerarquía, no entienden, no tienen esa categoría de autoridad. Entonces sí es muy... liderazgo, ¿verdad? Sí, exacto. Y es lo que sucede. Lutero se rebeló contra la autoridad de la iglesia y más tardó Lutero en rebelarse
contra la iglesia que sus mismos discípulos en rebelarse contra él mismo. Es que ese es un efecto dominó que una vez que tú lo pones en marcha, ya no lo puedes parar. Y eso sucedió en el protestantismo, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante. Así es de que pues vamos a continuar. Y pues ahora tenemos Juan Calvino, ¿no? Que ahí tienen las fechas en las que vive, hermanos, y lo leo. Dice sobre Mateo 1:25 lo siguiente: la inferencia que él, es decir, el vidio, el hereje, la inferencia que el vidio sacó de ello fue que María no permaneció virgen, más que hasta su primer nacimiento, y que después, según el vidio, tuvo otros hijos de su marido. De estas palabras no se puede extraer ninguna inferencia justa y bien fundada. Y esto lo dice Calvino, hermanos, ¿eh? Continúo con Calvino. En cuanto a lo que ocurrió después del nacimiento de Cristo, se le llama primogénito, pero es con el único propósito de informarnos de que nació de una virgen. De lo que ocurrió después, el historiador no nos informa. Nadie se obstinará en mantener el argumento si no es por su extrema afición a la disputa. Esto viene de Armonía de Mateo y ahí pueden ver la referencia completa. Aquí voy a regresar contigo, Eric. Sí, aquí Juan Calvino está dándole una catequesis, me imagino, a su gente, de Mateo 1:25, el famoso hasta que. Ella no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Significa que después sí la conoció, lo que nos dicen ahora, ¿no? Y Calvino, a menos que le digan que Calvino, porque eso es lo que nos dicen a los católicos, es que tú estás interpretando mal el texto. Tú no lo interpretas bien, o sea, tenemos que basarnos en la interpretación personal de cada uno de ellos. Y es lo que sucedió, como tú bien mencionas. Como no hay una autoridad que le diga basta, esto es lo que es, cada uno es su propio papa, cada uno interpreta lo que quiere. Y bueno, la persona te dice enfrente, es que hasta que dio a luz significa que sí, después sí la conoció. Aquí Calvino, que era un conocedor de la escritura, si ellos le quieren llamar conocedor de la escritura porque siguen doctrinas de Calvino, dice que el que quiera seguir ese método de que hasta que y después sí la conoció, es simplemente querer disputar cosas sin sentido, porque el historiador no nos informa nada de eso. O sea, estás inventando cosas, no nos estás diciendo cosas que no existen. Mateo 1:25 no significa eso, ¿verdad? Así es que cuando alguien es contencioso y simplemente quiere estar rechazando esta doctrina para darle la contra a la iglesia, pues ahí están las palabras de reprensión de Juan Calvino, ¿no? Es alguien, y para los que no entendieron, cuando usa la palabra afición, es amor, ¿no? Calvino dice, si alguien se aferra a esto, es alguien que tiene un amor por las peleas, por las contenciones, por estar nada más dando la contra, ¿no? Alguien que se apellida Contreras, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Alguien que le gusta dar la contra para todo. Bueno, pues yo creo que ahí quedó bien claro Juan Calvino y vamos a continuar. Adelante, Eric. Sí, aquí tenemos a John Wesley, nada más y nada menos que el fundador de los metodistas, del método, del 1703 a 1791, y nos dice así en una carta a un católico romano, dice, la Santísima Virgen María. Pues miren cómo se expresa, la Santísima Virgen María, no María, no la Madre de Cristo, o la hermana, no, o la hermana María. Es una hermana, fue una mujer muy importante, pero hasta allí. No, la Santísima Virgen María, que tanto después como cuando lo trajo al mundo, hablando de Cristo, siguió siendo una virgen pura y sin mancha. Así comenzó a predicar John Wesley, el fundador de los metodistas, por el siglo XVIII. Y lo interesante que vemos aquí es que esos líderes que enseñaban a naciones, que enseñaban a pueblos enteros, desde los 1500, y ya vamos por el siglo XVIII, por los 1700, siguieron insistentemente enseñando que María era virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. ¿Qué pasó después del siglo XVIII? Ahí tú lo estabas mencionando, la libre interpretación, la falta de un liderazgo, el querer hacer las cosas a su manera, la soberbia de no querer tener una sumisión a la verdad revelada.
a querer contrariar, a ser contencioso con la palabra de Dios, muchas cosas, ¿no? Y aún así, desde esa época ya estaban comenzando a salir algunas personas a contrariar a Lutero, a Calvino, por eso que ellos mismos están diciendo que siempre virgen. Incluso hay un texto de Calvino, de Lutero, que dice que, no recuerdo si es de Calvino o de Lutero o si de Zwinglio, que decía que nunca, por ahí se anda diciendo que yo he dicho que María tuvo más hijos, o una cosa así, dice el texto, ¿no? Por ahí se anda diciendo que yo prediqué algo en contra de la virginidad de María, cuando eso no es cierto, y reprende a esas personas. Pero es bastante interesante ese lapso, o sea, es un análisis bastante interesante. 3 siglos enseñando la virginidad de María, pero ya después del siglo XVIII ya como que decayó, perdió el protestantismo eso. Y eso tiene una explicación, y es bastante sencilla. La explicación es porque precisamente a finales del siglo XVIII y entrando ya en el siglo XIX es cuando hay una explosión, por así decirlo, hay una explosión dentro del mundo protestante, y de ahí nace lo que se conoce en nuestros días, Eric, como los evangélicos. Es decir, es cuando comienzan a nacer grupos que se van desprendiendo del protestantismo histórico, grupos que nacen grupos que abandonan el luteranismo, que abandonan el anglicanismo, que abandonan a los presbiterianos, y se van formando ya estos grupos que en Estados Unidos se les conoce como los evangélicos, ¿no? Y son estos grupos nuevos que son principalmente del siglo XIX, ni se diga el siglo XX, Eric. Entre más se avanza, más se va corrompiendo la mística de este movimiento protestante, por así decirlo. Y son grupos que ya no se someten a nadie y han perdido ya mucho más de lo que sus padres protestantes históricos habían perdido. Entonces tiene esta explicación, ¿no? Y es triste que si ahora tú vas a los Estados Unidos, Eric, que es de donde, y menciono mucho a los Estados Unidos, una, pues yo conozco porque vivo en este país. 2, es porque de aquí es donde se han exportado para el mundo todos estos nuevos grupos llamados así evangélicos. Pues ahora lo que se usa es que ya están personas que dicen que no, que ya no tienes que ir a la iglesia, o sea, a ninguna congregación, ni protestante, mucho menos católica. Dicen que no, que ya no debes ir a ninguna congregación, que en tu casa, que ahí tú solito en tu casa con tu familia, ahí puedes hacerlo todo. Hay otros grupos más radicales, pues de ahí viene el llamado evangelio de la prosperidad, los grupos pentecostales, pero ya de corte radical, con prácticas que los pentecostales originales no las creen, y ellos hasta los mismos pentecostales originales se espantan a ver a los nuevos pentecostales. Es algo bien fuerte, y eso sucede cuando te desprendes del tronco, cuando te sales de la iglesia, cuando abandonas el magisterio. Así es de que aquí hay una advertencia para los que están en estos grupos. Dense cuenta que las cosas se han ido degradando, en el sentido de que el protestantismo que los Estados Unidos ha exportado a los países de Hispanoamérica no tiene nada que ver, no nomás con la iglesia, ya no tiene nada que ver con el protestantismo histórico, ya no se parecen. Entonces, eso debe ser una alerta, ¿no? Una alerta para las personas que se hallan en estos grupitos, ¿no? ¿Cómo ves, Eric? Sí, es bastante importante estas palabras porque nos da un panorama, ¿no? Nos da un panorama de cómo se va corrompiendo una doctrina. Muchos no prestan atención a eso porque muchos viven su fe de manera honesta. Tú conoces muchos, lo vemos por las redes sociales. También hay personas que, aunque están equivocadas, viven o tratan de vivir su fe de manera honesta. Hay no católicos que son honestos, aunque eso significa que su manera honesta de ver la fe y la vida no significa que no estén en un error, pero ahí vemos, hay muchos se involucran solamente en su grupo. Por ejemplo, bueno, mi mamá iba a tal congregación y yo voy a esa, y bueno, es lo único que yo conozco. Y la intención de este programa es darle a conocer no solo a los católicos, sino también a los hermanos, que hay un panorama más amplio, que el cristianismo tiene 2000 años, que lo que estamos hablando ahorita es lo mismo que creían en el siglo I, en el siglo II, y lo vimos con San Ignacio, con San Ireneo, Gregorio de Niza, San Jerónimo,
Hipólito de Roma. Y miren, interesante, porque a veces dice, eso fue importado de Roma. Comenzamos con San Ignacio. Él estaba en Antioquía. ¿Dónde está Antioquía ahora? En Siria. Hablamos Ahí fue donde, en Antioquía, fue donde se le llamó por primera vez cristianos a los creyentes, ¿no? Y él era el pastor de esa iglesia, él era el obispo, ¿verdad? Correcto. Entonces, cuando vemos todos estos aspectos, vemos eso, amplitud de doctrina a nivel mundial. Siria, Policarpo estaba en Esmirna, Irineo estaba en Lyon, en las Galias, estaba bien lejos de Ignacio, muy lejos, o sea, de Francia a Siria, imagínense cuánta distancia hay. Hipólito en Roma. Hablamos de San Jerónimo, que no solo estuvo en Roma, sino que regresó a Belén en los últimos días de su vida, cuando refutó a esta gente, a Joviniano. Entonces le llegó la carta hasta Belén. O sea, alguien que está diciendo herejías en Roma, le llega y le dicen a San Jerónimo hasta Belén, le dicen, oye, allá en Roma están diciendo herejía de la Virginidad de María. Y él tiene que desde Belén, en su cueva, refutar a la gente. Sí. Y ni se diga, ¿no? Porque simplemente dimos 5 o 6 textos de esto. Y lo importante de esto es eso, dar a conocer a los hermanos que la enseñanza de la iglesia es bimilenaria. Y solamente este es un tema. Podemos hablar también así de la Eucaristía. Podemos hablar así de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que enseña la Iglesia Católica tiene 2000 años de antigüedad. Ya sea, aunque te vengan a decir que el dogma se declaró en 1950, en el año 1800, 1500, no significa que la Iglesia no creía en estas cosas. Sí, y este es un buen ejemplo de esto. Virginidad en el parto. Bueno, ya San Ignacio desde el siglo I nos dice que es un misterio la virginidad de María y su parto. En un camino, un martirio, nos lo está diciendo de una manera bastante tranquila. San Irineo de León nos dice, él abrió puramente la matriz pura. Y cosas por el estilo, ¿no? Pero es bastante importante ese panorama. Y para terminar, para ir terminando, ¿qué tiene que ver todo esto? Nuevamente, en el ámbito teológico tiene mucho que ver, porque la virginidad de María deriva de su maternidad divina. O sea, la virginidad de María, este dogma, todos los dogmas marianos derivan de sus prerrogativas por ser la madre de Dios. ¿Por qué Jesucristo es verdadero hombre? Porque nació verdaderamente de la Virgen María. ¿Y por qué es verdadero Dios? Porque es Dios y es todopoderoso Dios. Permaneció virgen, la Santísima Virgen María, y no destruyó la virginidad. Y hay un aspecto teológico bastante importante. No recuerdo qué santo lo dijo, pero decía algo como que, ¿cómo es posible que el que vino a destruir la corrupción permitiera en su primer acto de aparecer en este mundo, comenzando con una corrupción de su madre? Muy importante eso, ¿no? ¿Cómo es posible que el que nos viene a salvar de la corrupción comience su tarea en esta tierra corrompiendo a su madre? No tiene sentido, porque el texto de Isaías es bien claro, la profecía de Isaías es bastante clara, y así lo defendieron los padres de la iglesia por todos los siglos, ¿no? Así es. Pues ya saben, hermanos, esa es enseñanza de la iglesia, es lo que Cristo le entregó a la iglesia para que lo enseñara. María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Por eso tenemos el dogma de la virginidad perpetua. Y como ya lo dijo Eric, no te confundas. No porque la definición del dogma se hizo siglos después, no significa que hasta entonces comenzamos a creer tal cosa. Es tan absurdo como los ateos, cuando los ateos dicen que la divinidad de Cristo se definió dogmáticamente hasta el siglo IV, y dicen los ateos, ¿ves? Ustedes cristianos tuvieron 3 siglos donde no creían que Jesús era Dios, y tuvieron que esperar hasta el siglo IV para comenzar a creer que Jesús era Dios. Y obviamente ni los protestantes creen eso. Pues lo mismo. Yo sé que no se dan cuenta nuestros hermanos separados, no se dan cuenta los protestantes, pero cometen el mismo tipo de falacia, ¿no? Cuando dicen que los católicos comenzamos a creer en los dogmas marianos hasta ya de manera muy tardía, ¿no? Obviamente esto no se sostiene, no es así como funcionan, no se confundan. Una cosa es la creencia y otra cosa es la definición dogmática. Entonces eso es muy importante, hermanos. Bueno, pues Eric, me resta agradecerte. Eric, gracias, te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa Panamá, y todos ustedes que nos han acompañado, denle like, compartan, hermanos, tomen un momento para compartir.
Si eres nuevo, estás cordialmente invitado para suscribirte. Haz clic también en la campanilla y escoge la opción de todos los avisos. Eric, te mando un abrazo, Dios te bendiga y me voy a despedir como siempre lo hago. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Saludos.